más que nada estuve viendo los comentarios, cómo se desarrolló eso, que es una ficción argentina, y cómo ellos decían cómo se notaba cuando todos estaban sabiendo que estaban haciendo historia, los actores, el equipo, todo lo que se hizo, fue un trabajo enorme, pero decía, sabíamos que estábamos en algo muy importante y trabajábamos mucho más de lo que teníamos que trabajar y nos quedábamos 12 horas y había que desarmar todo. Para el que no sabe, el que no vio, muchísimo, por supuesto, lo de los cascarudos, los bichos, eso se hizo virtual, solamente hubo uno verdadero, y Buenos Aires nevado, toneladas de sal y efectos especiales y pantallas, un trabajo enorme. Más allá del mensaje y del efecto, yo pensaba, ¿cómo ellos pudieron percibir? Dice, había una energía, porque todos estábamos en la misma situación. Y sabíamos que estábamos en algo grande. Yo digo, ¿cuánto más la iglesia? Todos tenemos que estar percibiendo esa energía. La palabra sinergia, o sinergia, depende de quién lo pronuncie, es la suma de las voluntades que son mucho, y el resultado es mucho mayor que solo la suma, que se multiplica cuando nosotros estamos juntos. Y la iglesia es el propósito de Dios. Los talentos, la experiencia, las distintas culturas que nos juntamos, y si tenemos la conciencia de que estamos en algo grande, si tenemos la conciencia de que estamos trayendo el reino de Dios a la tierra, trasladando gente del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, cambiándole la eternidad a las personas. Si tuviéramos una conciencia de que estamos en eso, también nosotros podríamos decir, estamos en algo grande. Y cuidaríamos esa energía, cuidaríamos esa unidad como algo muy precioso. Porque la realidad es que el diablo no es muy creativo. Y a lo largo de los siglos siempre ha tenido la misma estrategia. Y la misma estrategia es basada en las palabras de Jesús. La palabra de Jesús dice, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Se basa en las palabras de Jesús para dividir, para traer enemistad, para tener sentimientos, ofensas y cosas por el estilo. Pero nosotros tenemos que saber que estamos en algo grande. Y tenemos que saber que unidos vamos a traer salvación a muchas personas. Dice en la oración final de Juan capítulo 17, lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, léala porque es muy interesante, no es el mensaje de hoy, dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Difícil creer que esa oración va a ser contestada. Que seamos tan uno, que estemos tan ligados, pero que cada uno mantengamos nuestra personalidad y nuestra individualidad, pero en amor seamos tan uno, como lo son el Padre y el Hijo. Y siempre hay para que el mundo crea. Demos vuelta al sentido de ese versículo. No seamos uno, dividámonos y el mundo no va a creer. De modo que nuestras divisiones tienen un precio demasiado alto. Gente que se condena por toda la eternidad en el infierno. Por lo tanto, debemos ser celosos de guardar este amor
y esta unidad. Con nuestra primera célula, que es esta iglesia, pero sin trazar puentes con otras congregaciones. El concepto me encanta del Consejo Pastoral de Capital, que somos parte y participamos, es muchas congregaciones, una sola iglesia. Muchas congregaciones, una sola iglesia. O sea que esta iglesia va a competir en algo, en ser la que más se humille para crear la unidad. Esta iglesia va a competir en algo, la que más se esfuerza en guardar la unidad. Y esta iglesia va a competir en algo, en la que menos critica a los demás ministerios. Tenemos trabajo para hacer, estamos en algo grande y nos tenemos que ocupar en eso. Padre, en el nombre de Jesús te ruego ahora que nos hables a través de tu palabra. Ruego, Señor, que nos ayudes a entender, a comprenderla. Señor, y como dice este mismo texto, Señor, abre nuestra mente para entender las Escrituras y que nuestro corazón arda con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Estoy tan quietito acá porque estamos por un vivo de Facebook. Saludos, que Dios los bendiga mucho. Así que no me puedo mover, estoy acá. Y coincidimos con la versión para que no haya dificultades. Lucas capítulo 24, versículo 1. Vamos a leer la primera parte como introducción, pero lo que nos va a ocupar son el texto de los discípulos de Emaús. Yo sé que hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia y dirá, ¿qué cuernos son los discípulos de Emaús? Quédese ahí en pantalla y ustedes tampoco se vayan y nos vamos a enterar. Dice, en la versión traducción del lenguaje actual: el domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que había preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaban en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado. Pero ellos no creyeron en lo que ellas decían porque les parecía una tontería. Entre las mujeres estaba María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. 2 comentarios introductorios acerca de esto. Lo primero, Jesús había ya pasado su ministerio, había multiplicado los panes, había resucitado muertos, había enviado, había conmocionado a la sociedad en ese tiempo y se había levantado un grupo religioso que fue cuestionado, que finalmente incitó a la gente para que vaya y gestó todo lo necesario para que Jesús muriera en la cruz. Los que critican la Biblia como un libro de supersticiones, dicen
que todo este relato fue creado siglos después por la iglesia oficial, 350 años después, y que generó un relato que coincidiera, o sea, hicieron como una especie de leyenda, y que esto no tiene, digamos, rigor. Pero lo primero que tenemos que cuestionar de ese punto de vista es justamente lo que acabamos de leer. Si yo estoy creando una historia que sea creíble, por empezar, no pongo a mujeres que digan que Jesús resucitó. Porque en los tiempos antiguos, las mujeres, su testimonio, no tenía validez jurídica. O sea, la palabra de la mujer no tenía ninguna validez. ¿Cómo voy a poner a una mujer que fueron los primeros que dieron testimonio de la resurrección? Ya empezamos mal. Lo hubiera puesto a Pedro, lo hubiera puesto a un hombre líder, y ya enaltezco la presencia de Pedro, porque estoy creando la historia. Acá está claro que las personas vieron la realidad, y a pesar de que no era, digamos, conveniente, la describieron tal cual estaba. Pedro y todos los apóstoles, que para el año 300 debían ser idolatrados, están allí, no creyendo. Pedro no está creyendo, nadie está creyendo. Jesús les había dicho que iba a resucitar. Viene una mujer y dice, resucitó. ¡Qué tontería! No es una historia oficial. Si la historia oficial hubiera sido creada, entonces lo ponen como San Martín, Belgrano, ahí en el podio, pero muestra claramente los errores, la incredulidad de los primeros apóstoles. Por otro lado, un cuestionamiento de aquellos tiempos también fue que en aquel tiempo la gente era dada a la superstición y le era fácil creer, digamos, relatos de ese tipo. Cosa que este relato no nos dice eso. Les costó creer. Hasta Pedro, que había visto gente resucitar, que había visto a Lázaro salir de una tumba, lo había visto y después había conversado con Lázaro. Sin embargo, entró en la tumba, no estaba Jesús y no creyó. Dice que estaba asombrado de qué habría pasado. De modo que en ese tiempo también tenía una mente analítica como la tenemos hoy. No es que es un relato ficcional en una atmósfera de gente crédula, ni ficcional, ni con gente crédula. Es más, Jesús les recrimina que no creían. Entonces no hay un salto tan grande en nuestra sociedad occidental con aquella sociedad. También le costaba creer. Y ahora el corazón de la predicación de este relato dice: ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Ya que estamos, había muchos otros discípulos que no eran los primeros apóstoles. Estos no eran apóstoles, discípulos. Y dice que iban caminando, mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Esta es una historia súper sabrosa. Yo los invito a que la degusten. Ellos iban caminando, conversando de la pérdida. Si eran discípulos, habían dejado todo por seguir a Jesús. Y habían estado en la multiplicación de los panes, y habían sido quizás enviados, y habían visto milagros en el nombre de Jesús, habían visto sanidades, habían visto muertos resucitar. Y ahora Jesús había muerto y estaban angustiados, tristes, mal. Y Jesús se le acerca
pero no lo reconocen que es Jesús. Yo me pregunto si alguna vez Jesús se nos ha acercado y ha hablado con nosotros y nosotros meta a decir lo desanimados que estamos. Dice, y Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y Jesús no les miente. No le dice, no sé. Le dice, ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron, lo que han hecho a Jesús. Ah, mira, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Qué interesante ver que a pesar de que eran discípulos de Jesús, ellos tenían todavía una expectativa política. Ellos tenían una expectativa de liberarlos del Imperio Romano. Tenían un Jesús político, un Jesús David. Y murió, y su expectativa política se terminó. Y por eso estaban angustiados. Quizás ellos abrigaban que él iba a ser un David y ellos iban a ser los príncipes, los gobernadores, el ministerio de tal cosa, el ministerio de tal otra, pero se murió Jesús y se terminó. ¿Puede pasar que ustedes hayan confiado que Jesús hiciera algo, no lo hizo y ahora se les cayó Jesús? ¿Puede pasar que uno tenía una expectativa y la expectativa no se cumplió? Porque era una expectativa de acuerdo a nuestra manera de ver la realidad y de ver a Jesús. Y la expectativa no se cumplió y se cae todo como un castillo de naipes. Pero Jesús camina también con nosotros en esas circunstancias. Continúa y Jesús ahí escuchándolos, Jesús resucitado, Jesús que venció la muerte, Jesús que ya había descendido a los infiernos, Jesús el Todopoderoso, estaba ahí caminando con ellos. Y dice, esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Y entonces Jesús les dice, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Ellos tenían un Jesús que había muerto, un Jesús totalmente inoperante, un Jesús fracaso, y que por esa razón también ellos estaban angustiados y tristes, porque ese Jesús había fracasado. Pero de pronto Jesús no los desecha y camina con ellos. Jesús camina con nosotros.
No importa las cosas que tengamos que pasar. Jesús está con nosotros. No importa la soledad. No importa la incomprensión. No importa todo lo que tengamos que enfrentar. Lo único que importa es que Jesús camina con nosotros. Pero ese Jesús que camina con nosotros tiene que ser el Jesús real, el Jesús verdadero. Las expectativas falsas que tenemos de Jesús, la visión falsa de Jesús, hace que nosotros estemos angustiados, que estemos tristes. Pero la visión de Jesús resucitado, real, tiene permisos. Y tiene permisos para decirte tonto, insensato, lento, incrédulo. ¿Tiene autoridad para hacer eso? Debe tenerlo. No es nuestra vida que nosotros manejamos y Jesús es un adorno. Jesús que no tiene incidencia en nuestra vida diaria. Jesús es Jesús debe ser el Señor. Jesús debe ser el Rey. Y te tiene que decir, en esto le erraste, hermano, amigo, espero más de vos. No es solamente un Jesús lánguido que está conmigo siempre, solamente eso. Jesús debe tener autoridad sobre lo que nosotros somos, si es que nosotros somos discípulos. Si somos discípulos, tiene permisos. Y esos permisos se los tenemos que dar. Yo pienso, toda la fe que necesitamos, en realidad, son como engaños, como cegueras, como vendas que tenemos de un Jesús que es poderoso. Sus ojos estaban velados. Caminaban con Jesús, pero como si nada. Jesús estaba con ellos, pero seguían tristes, seguían angustiados. Tenían una visión de la realidad, de fracaso. Y Jesús estaba a su lado. Dice el texto, pero sus ojos estaban velados. En realidad tampoco es tan diferente a lo que enseña el resto del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos, para que sepas el poder que tiene Dios, para que sepas el amor que Dios te tiene. Si nuestros ojos se le quita el velo de engaño que tenemos, entonces nuestro caminar en la vida sería diferente. La lectura de la realidad sería diferente. La esperanza que tendríamos sería más activa. Una esperanza que traspasa incluso la realidad de la muerte. Porque lo más importante es que tenemos vida eterna. Porque Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, nuestro futuro, no nuestra jubilación, sino nuestro futuro eterno, está solucionado. Amén. El final de la película es Jesús triunfando y nosotros triunfando con Él. Eso al cristiano le debe producir una resiliencia que pueda afrontar lo que sea. Cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier confrontación. ¿Qué llevó a los primeros apóstoles, pero además a todos los primeros cristianos, a enfrentarse a la muerte ante 80.000 personas en el Coliseo romano, cantando un salmo? Ese testimonio fue un testimonio poderoso a nivel evangelístico. Porque cada uno que se estaba burlando ahí de los 80.000 romanos o griegos o donde fueran, era como un estadio de River lleno de gente
mostrando a los débiles, vulnerables cristianos dejarse matar por fieras, por leones que tenían enjaulados y todos festejando, porque muchos aborrecían a los cristianos. Y era popular hacerlo. Pero después cada día, cada noche, habrían estado pensando los que estaban allí: ¿puedo yo enfrentar la muerte así? ¿Puedo yo encontrarme frente a un león que me mate cantando un salmo? ¿Puedo yo tener semejante esperanza? ¿Tengo esa seguridad? ¿Mis ídolos me dan esa seguridad? Pocos siglos después, casi todo el Imperio Romano se hizo cristiano. Y el mayor testimonio fue cómo atravesaron la adversidad. Porque creían en un Dios que va más allá de la muerte. Luego Jesús les explicó toda la Biblia, todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Este texto es muy importante cuando usted se acerca a la Biblia. Este texto, Lucas 24, 27, te dice que cuando te acerques al Antiguo Testamento, tenés que buscar con lupa dónde está Cristo. Hay una corriente actual que parece traer todo el Antiguo Testamento e invadirlo. Pactos, ofrendas, patriarcas. Pero nuestra propuesta es exactamente contraria. Invadir el Antiguo Testamento con el Nuevo y ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque en realidad la consumación de la revelación es Cristo. Y su evangelio cambia nuestro punto de vista. Hace una iglesia más solidaria, más empática, menos criticona. Porque todos somos pecadores salvados por gracia. La persona que está sentado a tu lado, no tengas miedo que no te voy a decir, dígale que está a su lado. Pero la persona que está a tu lado es una persona pecadora, igual que vos. Es una persona pecadora salvada por gracia, igual que vos. Entonces no hay un lugar donde ponerse en una pedestal más alto y juzgar. Porque el único que está en un pedestal más alto y juzga es Cristo. Y Cristo ha decidido morir en lugar del pecador. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si tenemos este evangelio libertador que cambia nuestro punto de vista, ¿por qué regresar al Antiguo Testamento, a los rudimentos, a la oscuridad, por decirlo así? No digo que el Antiguo Testamento sea oscuridad, sino que había una revelación progresiva de Jesucristo. Y la revelación completa está en el Nuevo Testamento. Entonces tengo que mirar al Cordero que encontró a Abraham y no sacrificó a su hijo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sustituyó a su hijo. Y así como el padre Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, aunque no lo hizo, el Padre Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y lo hizo. Y el Cordero y el Hijo se unen en una sola persona, Jesucristo. El Salmo que dice, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde la justicia y la paz se besan? En el Evangelio. Donde la justicia de Dios es aplicada a la persona de Jesucristo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos nosotros curados.
la justicia se expresó en su plenitud, pero también el amor de Dios al mismo tiempo. Y entonces, si hay justicia sin evangelio, no hay paz, hay condenación. Pero la paz no es posible si no se cumple la justicia. Entonces, en el evangelio encontramos las dos cosas: paz y justicia. En el evangelio encuentro refugio. Refugio como el arca de Noé. El arca de Noé puede ser un símbolo de Jesucristo, que es nuestro lugar seguro, donde cae la condenación sobre el resto del mundo, pero uno es salvo por Jesucristo. Este versículo me enseña que tengo que buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y con más razón, tengo que buscar a Cristo en el Nuevo. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, 11 kilómetros, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo. Pero Jesús desapareció. Tenemos que tener ese Jesús que nos sorprenda. Tenemos que tener un Jesús que tenga la manija de las cosas. Soltá lo que es imposible para tus fuerzas y tu sabiduría. Tenés que tener un Jesús que estaba conmigo, no lo reconocí, cuando lo reconocí desapareció. Un Jesús que no se ajusta a las realidades ni de la física ni de nuestros esquemas mentales. Tenemos que expandir nuestro corazón para ver a un Cristo más grande, más poderoso, más sabio, más amoroso, que es capaz de sorprendernos. Los 12 dijeron, imagínense estar con un tipo, lo invitan a comer, parte el pan, es Jesús, ¡wup!, desaparece. A la noche, se miran el uno al otro. Y los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? Jesús tiene que abrir nuestra mente, pero Jesús también tiene que hacer el que arda en nuestros corazones. No es solamente que abra el entendimiento, tiene que haber una pasión nueva en nuestro corazón. Y si Jesús te habla, tiene que haber un fuego en tu corazón. Debe haberlo. Mi oración muchas veces es: Señor, vos me prometiste un corazón tierno, de carne, y que me ibas a sacar este corazón de piedra. Dame tu corazón. Dame tu corazón para sentir el dolor de la gente que está afuera y que no tiene la esperanza que yo tengo. Dame el capaz de comprenderlo y de entenderme, verme a mí sin Cristo y sin esperanza. ¿Cómo estaría yo frente a las realidades que se ven hoy? Frente a la violencia y frente a los falsos dioses. No alcanza con que la mente se abra. Debe arder nuestro corazón. En ese mismo momento decía: ya va a oscurecer, vas a tropezar con todo. Salieron de raje otra vez para Jerusalén. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén, los 11 kilómetros de noche. Y allí encontraron reunidos a los 11. Aquí queda claro que ellos no eran de los 11. Y junto con otros miembros del grupo, parece que eran los 11 y otros discípulos. Los que estaban allí le dijeron: ¡Jesús resucitó! ¡Se le apareció a Pedro! No sé muy bien cómo sabían que se le apareció a Pedro. Quizás Jesús les dijo. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús
cuando partió el pan. Y la historia no termina ahí. Más emociones fuertes. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios. Hola. Me imagino los ojos, la boca. Todos se asustaron muchísimo, y como para que no, porque creyeron que era un fantasma. Todo mal. Pero Jesús le dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? De nuevo. ¿Por qué les cuesta tanto creer? Ese es el foco. La iglesia debe servir para que nuestra fe crezca. Debe animarnos a creer, desafiarnos a creer. Si Cristo estaría acá, probablemente nos dijera lo mismo. ¿Por qué les cuesta tanto creer? ¿Por qué tanta angustia, tristeza? Como si Jesús estaría muerto e inoperante. ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo! Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen ni huesos, pero yo sí. Mientras le decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies, pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? ¿Qué? ¿Tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado, Jesús se lo comió, mientras todos lo miraban. A mí no me gusta comer cuando te miran. Esto está desorbitado. Después les dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Jesús nos enfoca de nuevo en las Escrituras. Jesús nos lleva a la Biblia. Las experiencias personales son una cosa, pero lo que realmente es firme es lo que dice la Escritura. Jesús lo vio así, y a pesar de que no podemos creer todo lo sobrenatural que se ve acá, la Escritura es la que rige. Otro detalle. ¿Cuándo se manifestó Jesús a los discípulos? Primero estuvo el testimonio de los discípulos de Maús. Después Él se manifestó. Seguramente que Él había llegado más rápido. Aparecía y desaparecía. Pero le esperó que caminen en la noche 11 kilómetros. Llegaran a donde estaban los discípulos y dijeran, Jesús resucitó, y explicó, dio testimonio. Y después apareció. ¿De qué manera la gente va a conocer a Jesús? Primero, tenés que dar testimonio vos. Él está esperando que des testimonio vos. Y entonces Él se va a manifestar. Y si lo rechazan, no lo tomes como una cuestión personal. Rechazan a Jesús. El protagonista de la historia no sos vos, es Jesús. ¿De qué hubiera servido que el testimonio de los discípulos de Emaús, que uno sabemos que se llama Cleofas, el otro no? Jesús resucitó, pero de pronto aparece Jesús resucitado, respaldando los dichos de los que se atrevieron a dar testimonio de Él. La gente no se sana cuando lloro, seguí orando. Quizás tengas que crecer en la fe. Pero no lo dejes de hacer, porque Dios no se va a manifestar si su iglesia no lo proclama.
La Biblia dice que el Mesías tenía que morir, estoy en el 46, y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. El mensaje central, el Evangelio. ¿Cuál fue el mensaje central? Se va a predicar este mensaje en todas las naciones, ¿no? También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo lo que han visto. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Cierro con esto. Jesucristo es el engrandecido por el Padre. Jesucristo es el que engrandece también el Espíritu Santo.